Aquí en este canal, nos encanta explorar extraños misterios del pasado, revelar la verdad y resolver el enigma, desde la desaparición de D.B. Cooper hasta el caso de las hermanas Pollock. Estos son 20 misterios sin resolver que no se pueden explicar. Número 20. La extraña desaparición de D.B. Cooper. Uno de los misterios más perdurables de finales del siglo XX es quién diablos era D.B. Cooper y a dónde fue exactamente. En noviembre de 1971, un hombre que viajaba como Dan Cooper sería pasajero en un vuelo entre Portland y Seattle. Después del despegue, le entregó a la azafata una nota que ella ni siquiera miró, y entonces intentó nuevamente llamar su atención, esta vez diciendo: «Será mejor que mires esa nota, tengo una bomba». La nota era sus demandas, $200,004, un paracaídas y un camión de combustible para repostar el avión en Seattle. El avión aterrizó, el dinero en efectivo y los paracaídas fueron debidamente entregados y todos los pasajeros pudieron abandonar el avión, tomando rumbo hacia México. Luego, el vuelo aterrizó en Reno para repostar combustible, pero no había señales de Cooper. Nunca se supo más de él. En 1980, un niño de Oregón había encontrado parte del dinero del rescate, pero una intensa búsqueda en la zona no reveló nuevas pruebas. Luego, en 2017, se encontraría una correa de paracaídas en un posible lugar de aterrizaje, y la trama se complica. Número 19. La desaparición de Cynthia Anderson. Allá por 1981, Cynthia Anderson tenía solo 20 años y trabajaba como secretaria jurídica en Toledo, Ohio. Ella acababa de entregar su renuncia en el trabajo y estaba planeando ir al Instituto Bíblico con su novio, pero luego desapareció sin dejar rastro y nunca más se la volvió a ver. Lo extraño del caso es que antes de desaparecer, había estado teniendo sueños sumamente inquietantes. Todos los sueños trataban de ser secuestrada y asesinada, y ella los había estado teniendo durante bastante tiempo antes de desaparecer. Entonces, ¿fueron proféticos estos sueños? ¿Vio su propio destino antes de que sucediera? ¿O su desaparición se debió a algo completamente distinto? Cynthia estaría en el trabajo la mañana de su desaparición, pero luego parece haber desaparecido a las 10 de la mañana y no había signos de lucha. Pero en los meses e incluso años que siguieron, surgieron varias ideas sobre lo que había sucedido y parecía que habían ocurrido algunos sucesos nefastos en la oficina donde trabajaba. De hecho, su empleador fue arrestado en 1995 por dirigir una red de distribución de drogas. Este hecho llevó a muchos a creer que ese mismo empleador también la había asesinado para encubrir los crímenes de los que ella pudo haber tenido conocimiento. Pero nadie ha sido acusado nunca en relación con su desaparición. Número 18. Jack el Destripador. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más infames y esquivos de toda la historia. Aterrorizó el distrito de Whitechapel de Londres a finales del siglo XIX, al cometer una serie de asesinatos extremadamente violentos. El nombre Jack el Destripador se originó a partir de una carta enviada a los medios de comunicación en 1888, afirmando ser del propio asesino. Sin embargo, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Su reinado de terror comienza en 1888 con una serie de espantosos asesinatos dirigidos a mujeres en zonas empobrecidas. Las víctimas fueron brutalmente mutiladas y sus cuerpos sometidos a horribles heridas. Los asesinatos provocarían pánico y especulaciones generalizados cuando el misterioso asesino pareció desaparecer sin dejar rastro. Después de todos y cada uno de los delitos, hubo una investigación policial dirigida por el inspector Frederick Aberline. Pero en el pasado, este tipo de cosas eran aún más complicadas de lo que son ahora. La falta de tecnología forense y la capacidad del asesino para atacar rápidamente y desaparecer en las concurridas y poco iluminadas calles de Whitechapel habían obstaculizado seriamente su progreso. Y, naturalmente, el caso generó mucho interés público. Esto significó que hubo un montón de especulaciones y noticias sensacionalistas, así como muchas cartas aparentemente falsas de presuntos delincuentes a los periódicos y a la policía. La gente es muy encantadora ahora, ¿no? De hecho, ha habido muchísimas investigaciones y obsesiones francamente espeluznantes con este caso, pero desde la época terrible, con varias teorías y sospechosos propuestos a lo largo de los años, la identidad de Jack el Destripador
ha seguido siendo objeto de especulación y fascinación durante más de un siglo. Número 17. El asesino del Zodíaco. Pero él me dijo en ese momento que había matado a un guardia al salir de una prisión. El asesino del Zodíaco es un notorio asesino en serie no identificado que operó en el norte de California a finales de la década de 1960 y principios. El asesino había desarrollado su notoriedad enviando una serie de cartas burlonas y criptogramas a los periódicos locales y a las fuerzas del orden. La ola de asesinatos de Zodiac comenzó en 1968 con la muerte a tiros de David Faraday y Betty Lou Jensen, y se producirían ataques posteriores, todos los cuales tenían un patrón muy distinto de parejas objetivo. La parte más espeluznante del caso del asesino del Zodíaco es que el perpetrador nunca ha sido identificado ni detenido positivamente. El asesino se atribuyó la responsabilidad de al menos 5 asesinatos, pero en sus cartas insinuaba un número mucho mayor de víctimas. La comunicación del Zodíaco con los medios incluía criptogramas, algunos de los cuales habían sido resueltos. Pero la verdadera identidad del asesino sigue siendo difícil de alcanzar. Hay algunas teorías sobre su identidad, pero hasta ahora el caso sigue sin resolverse, como suele suceder en este tipo de asuntos. Existe una fascinación por este criminal, y se han producido un sinfín de documentales, libros, e incluso un largometraje aclamado por la crítica inspirado en estos acontecimientos de la vida real. Número 16. El caso de Jean Bennett Ramsey. Dios sabe quién eres y nosotros te encontraremos. Este es el trágico y sin resolver asesinato de John Bennett Ramsey, de 6 años, en la casa de su familia en Boulder, Colorado, el 25 de diciembre de 1996. El caso se convirtió instantáneamente en una fuente de fascinación morbosa y sería sujeto a las perversiones de la atención generalizada de los medios. Hoy en día, sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes de la historia de Estados Unidos. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron misteriosas y sumamente perturbadoras. Así que realmente no voy a dar más detalles aquí. El caso daría un giro especialmente retorcido cuando las sospechas recayeron sobre sus padres, John y Patsy, y su hermano de 9 años, Burke. La escena del crimen aparentemente parecía montada, e incluso se encontraron notas de rescate dentro de la casa, lo que no hizo más que agregar aún más capas de confusión a la investigación. Lamentablemente, a pesar de las exhaustivas investigaciones, que incluyeron pruebas de ADN, nunca se ha identificado de manera concluyente a nadie como su asesino. El caso se ha visto frustrado una y otra vez, y ha sido objeto de enorme especulación, conspiración y fascinación pública. Debido a que el público es un grupo de demonios, la familia Ramsey ha seguido manteniendo su inocencia, y la falta de una resolución clara acaba de alimentar un montón de hipótesis y debates sobre el caso. Incluso hoy, el caso Ramsey sigue abierto. Número 15. Los asesinatos de Hinterkaifeck sin resolver. Los asesinatos de Hinterkaifeck son una historia horrible de un caso sin resolver que tuvo lugar en Alemania en 1922, dejando a una familia rural brutalmente asesinada en su granja. Entre las víctimas se encontraban Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija viuda Victoria, los hijos de Victoria y la criada María. La familia había informado de algunos sucesos extraños en las semanas previas a los asesinatos. Se oyeron pasos inexplicables en la nieve y se descubrió un periódico en la propiedad que nadie en la casa afirmó haber comprado. En la noche del 31 de marzo de 1922, un agresor desconocido, o tal vez agresores, asesinó brutalmente a los 6 residentes con un azadón, que es una herramienta agrícola de aspecto aterrador que se parece un poco a un pico. Lo inquietante del caso fue que el asesinato parecía ser premeditado, ya que el autor aparentemente vivía en la casa de al lado de la familia, aunque ellos no tenían idea. Luego resultó que después, el asesino o asesinos permanecieron en la granja durante varios días, comiendo la comida de la familia y cuidando a los animales. A pesar de varias investigaciones, los asesinatos siguen sin resolverse y sin un motivo claro ni un sospechoso identificado. La falta de pruebas concretas, combinada con las misteriosas circunstancias y la posibilidad de que haya múltiples perpetradores, ha convertido este caso en uno de los misterios sin resolver más inquietantes y espeluznantes de Alemania. Quiero decir,
En serio, este me da los Wiggins. Número 14. El barco fantasma Mary Celeste. Uno de los misterios más duraderos que sigue sin resolver es el de María Celeste. Este barco zarpó de la ciudad de Nueva York en diciembre de 1872, y 10 días después, el barco sería descubierto sin signos de vida a bordo. Nunca más se supo de nadie que estuvo a bordo de ese fatídico viaje. Cuando se recuperó el barco, las pertenencias de la tripulación aún estaban intactas y en sus alojamientos, y faltaba el único bote salvavidas. Y en uno de los barcos se habían desmontado 2 bombas. No había ni una sola alma a la vista, ni ninguna evidencia del destino que pudo haberles corrido. Número 13. La casa de los vigilantes. Ahora bien, es posible que ya estés familiarizado con esta historia, porque fue dramatizada y convertida en una serie limitada para Netflix. Ese programa obviamente agregó un montón de cosas extra para todo el drama y sensacionalismo conmigo. No fui yo quien irrumpió en la casa y empezó a escribirle a la señora del montaplatos, pero está basada en una historia real de una casa en Nueva Jersey que había estado en el centro de una historia similar. La casa Watcher, ubicada en Westfield, Nueva Jersey, es conocida por su historia como objeto de una misteriosa e inquietante serie de cartas que recibió la familia Brodus después de comprar la casa en 2014. Las cartas, que supuestamente eran de una entidad conocida como el Vigilante, afirmaban que la casa había estado bajo su vigilancia durante muchas décadas y hacían referencias súper espeluznantes a las actividades de la familia y la presencia de niños pequeños. Aquí tienes un top si esto te sucede. No dudes en mudarte, como muy, muy lejos. Naturalmente, la familia Brodus se alarmó bastante y nunca se mudaron a la casa, sino que presentaron una demanda contra los propietarios anteriores, alegando que no habían sido informados de la presencia de los vigilantes. El caso ganó cierta atención de los medios y crecerían las especulaciones sobre la identidad y los motivos del llamado vigilante. El contenido de las cartas era muy críptico y sugería un nivel inquietante de conocimiento sobre las rutinas y la vida personal de la familia. Fue intensamente espeluznante, y a pesar de todas las investigaciones de las autoridades, la identidad del observador sigue siendo desconocida. El caso de la casa de vigilancia sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 12. El misterio de las cartas de Circleville. El misterio de las cartas de Circleville trata sobre una serie de cartas amenazantes que fueron enviadas a los residentes de Circleville, Ohio, a finales de los años 70 y principios de los 80. Las cartas eran muy amenazadoras y detalladas, y presentaban conocimientos de la vida personal de los destinatarios. Todo empezó con Mary Gillespie, que había recibido una carta anónima acusándola de tener una relación extramatrimonial. Las cartas pronto aumentaron en intensidad y se volvieron agresivas. Contenían detalles que sugerirían que la ceniza tenía un conocimiento íntimo de sus actividades. El misterio creció cuando el escritor se expandió para apuntar no solo a Mary Gillespie, sino también a su esposo Ron, quien finalmente se vio implicado en el asunto. Dio un giro oscuro cuando se descubrió una trampa explosiva en la propiedad, lo que generó sospechas de un acosador peligroso. Hoy en día, se desconoce la verdadera identidad del autor de la carta de Circleville, al igual que los motivos detrás de la campaña de acoso. Número 11. El hacha de Nueva Orleans. El Axeman de Nueva Orleans fue un brutal asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, a principios del siglo XX. El hacha atacó principalmente a tenderos italoamericanos y a sus familias, irrumpiendo en sus casas por la noche, y luego atacando a la gente con un hacha o una navaja de afeitar. Curiosamente, pero en cierto modo se mantiene en línea con el sensacionalismo de los asesinatos espantosos que hemos visto hoy. Había una carta supuestamente escrita por el asesino y luego publicada en los periódicos locales. En él, el hachero afirmaba ser un ser sobrenatural y declaraba que perdonaría la vida a quienes tocaran música jazz en sus casas en una noche señalada. La ciudad respondió organizando fiestas de jazz generalizadas, lo que creó una atmósfera surrealista mientras la comunidad intentaba apaciguar al misterioso asesino. El misterio nunca se ha resuelto, y aunque los asesinatos cesaron, nunca se descubrió la identidad del asesino. Número 10. El misterioso ahogamiento de Natalie Wood. Cuando la actriz de Hollywood Natalie Wood
tuvo un final trágico e inoportuno en 1981, se desató un misterio que ha persistido durante décadas. Mientras estaba en un viaje de fin de semana en yate a la isla Catalina con su esposo, el actor Robert Wagner y su compañero actor Christopher Walken, se ahogó en circunstancias que continúan planteando preguntas, especialmente entre los chismosos más entrometidos y sospechosos de Hollywood. El relato oficial afirma que accidentalmente resbaló y cayó al agua, pero las circunstancias que rodearon su muerte parecen ser lo suficientemente extrañas como para seguir molestando a la gente, incluso ahora, para que ella pueda restablecerse como una actriz seria. Pero claro, si mueres famoso, y especialmente si también eres víctima de una tragedia, entonces tu muerte siempre será interesante para los buitres. Descansar en paz, rara vez, es una opción para los famosos. De hecho, la investigación se reabrió en 2011 y sacó a la luz que había versiones contradictorias y también dudas persistentes sobre lo ocurrido en el yate. El capitán del barco modificó sus declaraciones iniciales y el certificado de defunción de Wood fue modificado para incluir el ahogamiento y otros factores indeterminados. Entonces, el misterio continúa. Número 9. El atraco al Museo Gardner. En 1992, ladrones disfrazados de policías irrumpieron en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, Massachusetts, y robaron nada menos que 13 obras de arte con un valor estimado de $500 millones. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse y nunca ha habido arrestos. Todavía hay una recompensa activa de $10 millones por cualquier información que conduzca a la recuperación de las obras de arte robadas. Entre las pinturas robadas se encontraban obras de Vermeer, Rembrandt, Degas y Manet. Y aunque ha habido una investigación en curso del FBI, se sabe muy poco sobre lo que realmente sucedió. Casi no hay evidencia física, pero la información obtenida a través de los interrogatorios ha llevado a que la investigación se centre principalmente en la mafia de Boston como posible autor. Número 8. La desaparición de Jimmy Hoffa. La desaparición de Jimmy Hoffa sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la historia de Estados Unidos. Hoffa había dirigido la Hermandad Internacional de Teamsters, que era uno de los sindicatos más grandes y poderosos del país, de 1957 a 1971. Su estilo de liderazgo y presuntos vínculos con el crimen organizado lo habían convertido en una figura bastante controvertida, pero fue su misteriosa desaparición la que consolidaría a Hoffa en los libros de historia. El 30 de julio de 1975, Hoffa desapareció sin dejar rastro de un estacionamiento del restaurante Red Fox en Bloomfield Township, Michigan. Por supuesto, hay toneladas de teorías sobre lo que sucedió. Muchos de ellos sugerirían que había sido víctima de un ataque de la mafia, posiblemente debido a luchas de poder dentro de los Teamsters o su negativa a alinearse con los intereses de la mafia. Aunque a lo largo de los años se han llevado a cabo muchas investigaciones y búsquedas, se desconoce su destino. Algunas de las teorías incluyen la idea de que fue enterrado bajo un estadio gigante. Otros dirían que lo arrojaron a un pantano de Florida. Las teorías abundan, pero ninguna ha sido probada de manera concluyente. Luego, en 1982, fue declarado legalmente muerto, pero aún persiste la pregunta de qué pasó con él. Número 7. El espeluznante asesinato en la habitación 1046. Se refiere a un caso de asesinato sin resolver en el Hotel President en Kansas City, Missouri, allá por 1935. La víctima era un joven no identificado que se había registrado en el hotel con el nombre de Roland Owen. El 2 de enero, el personal del hotel descubriría al hombre que conocían como Owen, brutalmente golpeado y atado en la habitación 10. Lo habían apuñalado repetidamente y tenía la cabeza cubierta con una túnica verde oscuro. Y a pesar de todas las heridas, estaba consciente y rechazó ayuda médica, insistiendo en que simplemente se había caído contra la bañera. Aparentemente también mencionó haber tenido 2 visitantes antes, pero sus identidades nunca fueron establecidas, lo cual es extraño. Para aumentar el misterio, se registró en el hotel sin equipaje y pagó su habitación en efectivo. Pero era 1935, por lo que no habría tenido que tener una tarjeta de crédito, ni siquiera tener una en primer lugar. Cuando le preguntaron por su falta de pertenencias, afirmó estar en tránsito y esperando a un amigo.
Más tarde esa noche, las llamadas telefónicas desde la habitación de Owen despertaron sospechas porque aparentemente había llamadas de una mujer anónima que preguntaba por él. A la mañana siguiente, el personal del hotel lo descubriría muerto en su habitación. Las autoridades encontraron pistas extrañas, que incluían una nota críptica que decía: «Amanecer, volveré en 15 minutos. Esperar». Y el teléfono de la habitación fue arrancado de la pared. El asesinato en la habitación 1046 sigue sin resolverse y continúa poniendo nerviosa a la gente mientras intenta encontrarle sentido a toda esta rareza. Número 6. La colonia perdida de Roanoke. A finales del siglo XVI, un grupo de colonos ingleses establecieron una colonia en la isla de Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Bajo el liderazgo de un hombre llamado John White, el grupo de personas se dispuso a establecer un asentamiento permanente en el Nuevo Mundo, pero en realidad no salió según lo planeado. En 1587, cuando regresó a Inglaterra en busca de suministros adicionales, que incluían alimentos, John White fue detenido durante varios años debido a la guerra de Inglaterra con España, y cuando finalmente regresó a la isla, las cosas realmente habían cambiado. Regresó en 1590 y se encontró con una escena escalofriante. El asentamiento había quedado completamente abandonado. La única pista fue la palabra Croatoan, tallada en un poste, y un cuervo grabado en un árbol cercano. Esta misteriosa desaparición dio lugar a numerosas teorías y leyendas. Uno de ellos fue que los colonos se habían asimilado a las tribus nativas americanas locales, como los Croatan o Croatoan. Esta posibilidad está respaldada por registros históricos y relatos posteriores de nativos con rasgos y costumbres europeas. Otra teoría es que sufrieron hambre, enfermedades y posiblemente ataques de tribus nativas americanas hostiles, lo que llevó a su desaparición. Francamente, muchos de los primeros colonos europeos fueron bastante inútiles para mantenerse vivos cuando llegaron a América. Y no sería raro que la mayoría de ellos sucumbieran a la enfermedad o al hambre, dado que a menudo llegaban sin suministros adecuados o incluso sin conocimientos suficientes para satisfacer las necesidades esenciales para mantenerse con vida. Número 5. El caso O.J. Simpson. El caso de O.J. Simpson sigue siendo uno de los juicios más sensacionales de toda la historia de Estados Unidos. Tuvo lugar entre 1994 y 1995 y atrapó a lo que parecía ser todo el país en la controversia, ya que sacó a la luz los problemas enconados durante mucho tiempo de raza, celebridad y el sistema legal en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó antes del juicio del siglo? Bueno, el 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson, la ex esposa de O.J. Simpson, y su amigo Ronald Goldman fueron encontrados brutalmente asesinados afuera de su casa de Los Ángeles. En ese momento, O.J., ex estrella y actor de la NFL, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. El juicio posterior contó con el llamado equipo de ensueño de abogados defensores, que incluía a Johnny Cochran, F. Lee Bailey y Robert Shapiro. La fiscalía, dirigida por Marcia Clark y Christopher Darden, enfrentó dificultades para presentar pruebas. Y por supuesto, se convirtió en un torbellino mediático. El caso da un giro dramático cuando la defensa de O.J. Simpson introduce la noción de una fuerza policial con prejuicios raciales y una conspiración en su contra. Este fue un momento significativo en la historia de Estados Unidos, y mucho menos para el juicio en sí. El evento visual más importante del juicio se produjo con la infame demostración del guante, en la que Simpson había luchado por ponerse un guante que supuestamente usaba el asesino Dun Dun Dun. Luego, en octubre de 1995, el jurado absolvió a O.J. de todos los cargos penales. Había sido un gran alboroto en todo momento, pero el veredicto realmente polarizó a la opinión pública y abrió una lata de gusanos con respecto a preguntas sobre el sistema de justicia y las cuestiones de prejuicio racial. Número 4. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. Desaparición. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció durante su viaje de Kuala Lumpur a Beijing. El Boeing 777 perdió contacto con el control del tráfico aéreo sobre el mar de China Meridional, aproximadamente 38 minutos después del despegue.
El vuelo finalmente salió del alcance del radar al noroeste de la isla de Penang, Malasia. Trágicamente, se dio por muertos a los 227 pasajeros, junto con 12 miembros de la tripulación a bordo. El incidente marcó el suceso más mortífero que involucró a un Boeing 777 y el más mortífero en la historia de Malaysia Airlines, hasta que el vuelo 17 fue derribado sobre el este de Ucrania 4 meses después. Número 3. Las inexplicables luces del Fénix. Finalmente, tenemos un misterio que podrían ser los extraterrestres. Sé que si estás aquí por los ovnis, realmente te hemos hecho esperar, ¿no? Sin más preámbulos, permítanme echar un vistazo adecuado a estos encantadores extraterrestres. Se trata de las luces de Phoenix, que son un fenómeno inexplicable que ocurrió en marzo de 1997 en Arizona. Es uno de los avistamientos de ovnis más famosos y presenciados en la historia moderna. Miles de personas informaron haber visto una formación de luces que se movían silenciosamente por el cielo nocturno. Y aunque dijeron que era inexplicable, ahora sabemos la verdad, ¿no? El incidente se desarrolló en 2 partes. La primera fue una serie de luces estacionarias que se vieron sobre Phoenix alrededor de las 7:30 p.m. esa noche. Los testigos describieron una forma triangular creada por las luces, y algunos incluso dijeron que vieron una enorme nave espacial en forma de V. La segunda parte ocurrió más tarde en la noche, cuando se informó que otra serie de luces se movía a través del estado desde el noroeste hasta el sureste de Arizona. Casi definitivamente extraterrestres, diría yo, pero la supuesta explicación oficial proporcionada por los militares y el gobierno fue realmente súper aburrida. Dijeron que las luces eran bengalas que habían sido lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento en el campo de Barry Goldwater. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con cierto escepticismo debido a la naturaleza extraña de los avistamientos y la formación de las luces, como informaron múltiples testigos. ¿Pero qué opinas de todo esto? ¿Es finalmente una prueba de extraterrestres o simplemente un viejo y aburrido ejercicio de entrenamiento como el gobierno quiere que creas? Tengamos una discusión adecuada en la sección de comentarios a continuación. Número 2. El caso del asesinato de Shepard. El caso del asesinato de Shepard se refiere al juicio muy publicitado del Dr. Sam Shepard, un médico osteópata acusado de asesinar a su esposa embarazada Marilyn en su casa de Ohio en 1954. Se dice que los hechos transcurrieron en julio. El 4 de 1954, Marilyn Shepard fue encontrada muerta a golpes en su dormitorio. El buen doctor sostuvo que había estado durmiendo en el sofá y pasó a describir una lucha con lo que llamó un intruso de pelo tupido. La cobertura mediática sería intensa y la fiscalía argumentó que la historia de Shepard era inconsistente y que tenía un motivo para el asesinato. Había muchos otros detalles extraños y complejos que también hacían parecer probable que el médico fuera culpable. En 1954, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y luego condenado a cadena perpetua. Sin embargo, el caso nunca desapareció realmente, y apelación tras apelación avanzaron hasta que en 66, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló por unanimidad su condena, citando una publicidad generalizada antes del juicio y una atmósfera de juicio sesgada que le negaría una audiencia justa. Posteriormente sería juzgado de nuevo y declarado inocente. El caso Shepard fue muy importante para dar forma a los estándares legales para juicios justos en medio de un intenso escrutinio mediático, y también inspiró la serie de televisión y la película The Fugitive. A pesar de la absolución, el caso dejó dudas persistentes sobre la verdadera identidad del asesino de Marilyn Shepard y nunca se ha resuelto, a menos, por supuesto, que haya sido el médico todo el tiempo. Número 1. Las hermanas Pollock. Este es el extraño caso de Gillian y Jennifer Pollock. Su familia había sufrido una terrible tragedia antes de que nacieran las gemelas, cuando sus hijas pequeñas, Joanna y Jacqueline, murieron en un accidente automovilístico en 1957. Un año después, nacerían las hermanas Pollock, y a medida que las gemelas crecieron, comenzaron a reclamar recuerdos de una vida pasada como Joanna y Jacqueline, mostrando un conocimiento detallado sobre la vida y los eventos de las hermanas fallecidas. Las hermanas Pollock tenían comportamientos y características inquietantemente similares a los de sus hermanas fallecidas,
e incluso expresaron su deseo de visitar un parque que sus hermanas fallecidos solían frecuentar. El caso ganó mucha publicidad cuando la historia apareció en los periódicos y en la televisión en vivo. Si bien algunos han encontrado que el caso de las hermanas Pollock sugiere la reencarnación, los escépticos argumentarían que las gemelas pueden haber captado detalles sobre sus hermanas a través de conversaciones escuchadas o discusiones familiares. Aún así, la historia ha hecho que mucha gente se rasque la cabeza y se pregunte durante décadas. Desde entonces, nos vemos en el próximo video.